trabajar. Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Bueno, estas apariciones saliendo de la nada se las dedico a muchos de vosotros que me la habéis solicitado, especialmente a un canal muy interesante de noticias que se llama Noticias Extra. Para vosotros va. Hoy vamos a hacer, ya se avecina por ahí la fiesta de Santiago Apóstol y vamos a hacer una tarta de Santiago. La auténtica, la verdadera tarta de Santiago. Data de mucha antigüedad. Dicen que viene de la Edad Media, otro del siglo XIX. Bueno, en realidad nos quedamos con la idea de que es un bizcocho de almendra, o también le llamaban antiguamente torta de Santiago, que sabemos que es una tarta tradicional y todo aquel que ha hecho el camino de Santiago andando ha tenido la suerte de poderla probar. Y bueno, yo la voy a mostrar para todo aquel que se atreva a hacerla. Está deliciosa, tiene una textura entre esponjoso y arenoso, porque tened en cuenta que esta tarta no lleva harina, solo lleva partes iguales, almendra molida y azúcar, huevos ecológicos, y le voy a poner un poquito de esencia de canela y ya está, se acabó. El color es un lindo color dorado, el sabor es súper suave, un sabor entre huevo, la sutileza de la almendra. Entonces, sin más, voy a pasar a mostrar los ingredientes. Venga, pues al lío. ¿A qué esperamos? Paso a mostrar los ingredientes. Mirad qué sencillo y qué rápido se va a hacer nuestra tarta de Santiago. Como he dicho antes, no lleva harina, ¿vale? Ni lleva levadura ni nada, ¿de acuerdo? Entonces lleva pues azúcar normal, un azúcar normal, almendras, ya las tengo aquí peladas, ¿vale? Si no lo tenéis pelada, pues bueno, la echáis en agüita caliente, la escaldáis, le quitáis la piel, la dejáis secar y bueno, porque esto ahora va molido, ¿de acuerdo? Le voy a poner un poquito, dos cucharaditas de agua, azúcar glass para el final, una puntita de canela en polvo y 4 huevos, ¿vale? 4 huevos ecológicos. Y visto esto, ¡al lío! ¡Al lío! Lo primero que vamos a hacer va a ser moler las almendras. No nos interesa que se quede muy molido tipo harina, ¿vale? Tiene que quedar, pues bueno, los granulitos para darle luego la textura granulosa que tiene esta tarta. Cuidadito, no nos cortamos. Ahí, mirad, ¿veis? Así tiene que quedar. Textura granulosita para que luego al morder se note la almendra, ¿vale? Venga. Ahora vamos a poner el azúcar en el bol. Ya sabéis, recordad, el azúcar y la almendra a partes iguales, es la característica peculiar de esta tarta. Le ponemos los huevos, en esta ocasión son ecológicos, y ahora vamos a batir, pero no vamos a batir como otras veces hemos hecho para hacer un bizcocho hasta que hemos blanqueado los huevos y el azúcar. En esta ocasión va a ser un batido suave porque no necesita esta masa que le metamos mucho aire. Le damos ahí batimos suavemente. Vamos a poner ahora la puntita de canela, ahí va, canela molida. Venga, seguimos removiendo y ahora es el momento de ponerle ya nuestras almendritas molidas. Vais a ver qué tarta más deliciosa, os lo puedo asegurar, ¿eh? Es una tarta totalmente diferente. Al no llevar harina, pues no tiene la suavidad del bizcocho de harina. Tampoco lleva levadura, por lo tanto no va a levar. Como no le vamos a meter mucho aire al batir los huevos, tampoco va a subir. Es una tarta muy peculiar. Le ponemos el agüita para hacerla más jugosa. Ahora vamos a forrar con papel de horno el fondo de nuestro molde para evitar que luego se quede pegada a la hora de desmoldarlo. Así, con una tijera recortamos lo que nos sobra. Es muy fácil, muy ameno además. Bueno, ya lo tenemos. Ahora con un chorrete de aceite, es mejor que cualquier mantequilla y cualquier cosa,
Me gusta darle con una gotita solamente, me la pongo en la mano y le doy al borde y al fondo. Vertemos la mezcla en el molde. Ahí. ¿Veis qué fácil? Si es que es una tarta. Bueno, y el resultado no lo quiero contar, quiero que lo probéis vosotros, ¿eh? Es una tarta impresionante, deliciosa. Ahora con horno precalentado horneamos a 170 arriba y abajo durante 30 minutos aproximadamente. Eso dependerá de cada horno. En la prueba que nos va a indicar si está. Metemos hasta el fondo un palillo, ¿ves? Y si el palillo está completamente limpio, es que está. Lo dejamos enfriar. Una vez frío, le ponemos la cruz sobre la superficie y con azúcar glass lo espolvoreamos en forma de lluvia de glass. No se me ha grabado esta imagen, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado retiramos la cruz de papel. Ya está. Ahora toca degustarlo con un chupito de licor de lujo, típico de la zona, un buen cafelito, lo que queráis. Vamos a la parte más interesante, que es ver el corte. Ahí está. Os recomiendo esta tarta, de verdad os va a gustar muchísimo. Mirad qué corte. La textura correcta para esta tarta. Mirad. Ahí está, qué blandita, qué esponjosita y granulosita, las dos cosas a la vez. Bueno, pues vamos a ver, voy a probar, va por vosotros. Qué delicia, por favor. Es que se come sola, mirad. Ojalá pudiera compartirla físicamente con vosotros. Deliciosa. Este chupito de hierba va por vosotros. Aquí tenéis mi tarta de Santiago, de almendra, la original. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ese dedito para arriba y suscribiros. Seguimos haciendo cosas interesantes.